7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Antes de ir a la siguiente entrevista, quisiera referirme a lo que esta mañana ha sido noticia, los pronunciamientos de la Corte Constitucional en torno a los dos acuerdos entre el Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos. El uno, el acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, y el segundo, el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Destacamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Al menos 6 de sus 9 jueces constitucionales. Fue importante y que dio luz verde para que el Ejecutivo continúe con la implementación de estos acuerdos. Por un lado, la mayoría ratificó que no se requiere aprobación legislativa, y segundo, devolver a la Presidencia de la República para la sustanciación de procesos y la continuación del trámite y la aplicación de este acuerdo, de los dos acuerdos. Hubo votos salvados que no estuvieron de acuerdo con esto, y que es bueno decirle al Ecuador y al mundo. Los jueces Alejandra Cárdenas Reyes, Joel Escudero Solís y Richard Ortiz, recordemos que fueron los jueces que entraron al inicio del gobierno, por renovación legal, constitucional, entraron a la Corte casi con el auspicio del gobierno anterior. Ministra de entonces de gobierno, la doctora Alexandra Vela, gobierno del presidente Lasso. Estos jueces han dado un dictamen. Su decisión ha sido la siguiente. Ellos plantean en los dos acuerdos con Estados Unidos que se exige un debate robusto en el órgano representativo del Estado ecuatoriano, de conformidad con los parámetros del artículo 419 de la Constitución. Se refieren a un debate que debió haber en la Corte Constitucional. Y esto sucede también con el otro acuerdo, el acuerdo contra las actividades marítimas ilegales, ilícitas. Pero el pedir estos votos salvados, el pedir que haya un debate robusto y un control más fuerte de conformidad con los parámetros, ¿y qué están pidiendo? ¿Un debate de qué? Los jueces deberían ser precisos. Debate en la Asamblea Nacional cuando la mayoría aprueba que no se necesita el pronunciamiento del órgano legislativo. Debate robusto en medio de las necesidades urgentes, no solo de recursos, sino de acciones. Por tanto, cuestionable. En los dos acuerdos con los Estados Unidos, los votos salvados de los jueces constitucionales de Alejandra Cárdenas Reyes, Joel Escudero Solís y Richard Ortiz, que piden un debate robusto en el país de un tema urgente como es las acciones para enfrentar al crimen organizado, al terrorismo, como dice el decreto 111, al reconocer la existencia de un conflicto armado interno. Bien, queremos saludar al reconocido jurista constitucionalista doctor Ismael Quintana para hablar precisamente sobre los dos acuerdos con los Estados Unidos firmados el año anterior y que este mes mereció dentro del control constitucional el pronunciamiento de mayoría en los dos acuerdos, 6 de 9 votos, con los votos salvados de 3 jueces, como mencionamos, Alejandra Cárdenas Reyes, Joel Escudero Solís y Richard Ortiz, que curiosamente en medio de estas urgencias piden
que haya un debate robusto de estos dos acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Doctor Ismael Quintana, muy buen día. Buenos días, don Miguel, un abrazo para usted y, por supuesto, un saludo para quienes nos están escuchando a través de Radio Democracia. ¿Qué piensa de los dos acuerdos firmados con el gobierno de Estados Unidos y viene la implementación con los pronunciamientos de la Corte Constitucional? Bueno, se trata de dos dictámenes que finalmente han salido, hay que decirlo con algo de demora, porque, como usted bien señalaba, son acuerdos que se suscribieron en el gobierno del expresidente Lasso. Es decir, fíjese usted que incluso la nomenclatura del caso es un caso ingresado en el año 2023. Finalmente se trata de dos acuerdos, uno entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno norteamericano relativo al estatuto de las Fuerzas Armadas y otro que se refiere al acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales de orden ilícito. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho la Corte en este primer pronunciamiento que ya se ha emitido? Solamente señalarnos si es que, en virtud de la materia del acuerdo, se requería o no se requería la aprobación legislativa. Afortunadamente, una mayoría sensata, 2/3 de los integrantes de la Corte, han entendido que ambos acuerdos no están dentro de las materias contempladas en el artículo 419 de la Constitución, y sobre la base de eso han dado una respuesta que yo creo que es la respuesta que, no solo una respuesta que el gobierno necesita, sino que era la decisión que el país esperaba, dada, como usted bien ha notado, la urgencia de contar con este tipo de instrumentos que permitan ir cristalizando ya en el marco del derecho lo que se ha anunciado, que es una cooperación en el ámbito internacional entre Estados Unidos y Ecuador, o más bien dicho, de Estados Unidos hacia nuestra nación, en materia de seguridad. Sí debo lamentar, lo debo decir, ayer yo de noche veía los votos salvados de 3 magistrados, Cárdenas, Escudero y Ortiz, justamente los que ingresaron en el último proceso de renovación parcial, hay que decirlo, jueces colocados por el propio gobierno del expresidente Lasso, que son quienes ahora han decidido darle la espalda al país, salvando el voto en ambos casos, con el argumento de que por la materia el acuerdo debería requerir un proceso deliberativo mucho más amplio, también incluyendo a la Asamblea Nacional. Es decir, ellos han estimado que el acuerdo requería aprobación legislativa para su eventual ratificación. Insisto, se trata de votos salvados, jurídicamente no tienen ningún efecto, el que prima es el voto de mayoría, y afortunadamente, don Miguel, en el voto de mayoría, en ambos casos el tema va a pasar directamente a la ratificación presidencial, sin perjuicio de que se pudiese en algún momento presentar una acción de inconstitucionalidad si es que alguien estimara que el acuerdo o los acuerdos son inconstitucionales. Sin embargo, la decisión de la Corte está tomada y el trámite debe continuar. Entendería yo que por la vía del gobierno nacional, una vez que la Corte ponga en conocimiento del gobierno el contenido del dictamen y el expediente, me imagino que inmediatamente pasaremos a ratificar el contenido de ambos acuerdos para efectos de empezar a implementar ya su contenido. Doctor Quintana, siendo importante lo que usted ha resaltado, la aprobación de el pronunciamiento, los dos dictámenes de la mayoría, 6 de 9 jueces constitucionales, nos llama la atención que no termine de entenderse, como usted también bien lo ha señalado, felizmente, es los votos de minoría, que diga en el punto 19 de estos dos acuerdos, se requiere de un control y debate más robusto mediante su discusión en la Asamblea Nacional. O sea, estos jueces creen que debiera debatirse un tema urgente, que necesita recursos, que la Asamblea debiera aprobar la generación de recursos para afrontar este momento de un conflicto armado interno, de este estado de excepción que vivimos. Se plantee desde estos jueces que haya un debate más robusto en la Asamblea Nacional de un tema tan delicado. Mire, don Miguel, a mí no me sorprende la posición de los 3 jueces que usted menciona,
porque no es el primer caso en el que ellos anteponen una agenda ideológica por sobre lo que establece la Constitución. Y en muchos casos también aplicando el principio de interpretación constitucional de concordancia práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez constitucional, al momento de interpretar la norma que está llamado a defender, que es la Constitución, la tiene que hacer también sobre las realidades sociales, culturales y las necesidades económicas y la realidad política de un país. Y hoy en día la realidad es que estamos enfrentando un flagelo a nivel delictivo que tiene ya otros ribetes, es decir, que ya no es una situación solo de delincuencia común, al punto de que el propio gobierno norteamericano ha enviado una delegación de alto nivel al país. Se ha reunido hace un par de días con el presidente Noboa, se han reunido ayer con la fiscal general del Estado. No ha de ser entonces porque el tema de la delincuencia es un asunto inventado por el presidente Noboa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Policía Nacional. Pues es una realidad que la estamos palpando. Y cuando un juez tiene que tomar una decisión de esta naturaleza, es decir, cuando la Corte va a hacer un control preventivo de constitucionalidad de tratados internacionales relacionados a estos temas, también hay que aplicar estos principios de interpretación constitucional. Pero le insisto, don Miguel, no me llama la atención que haya en la Corte Constitucional posiciones de jueces que son más políticas, más ideológicas, lamentablemente con un sesgo, que lo que debería decirse a la luz de la ley y a la luz principalmente de la Constitución. Siempre se sostuvo que ambos acuerdos suscritos entre Estados Unidos y Ecuador no se enmarcaban dentro de lo que establece el artículo 419 de la Constitución y que por lo tanto, a juicio de muchos, incluyéndome, no se iba a requerir la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Fíjese usted que en una cuestión que es mucho más evidente, más útil, como el acuerdo comercial con China, la Asamblea Nacional no ha logrado ponerse de acuerdo para dar los votos para la aprobación en algo que es un tema de reactivación económica, de generación de empleo, de generación de competencia en el mercado. La Asamblea sencillamente ha resuelto incluso dejarlo ahí, porque esa es la posición de nuestra legislatura, que no vislumbran los 3 miembros de la Corte Constitucional que salvan su voto. En muchos casos, las deliberaciones o las famosas deliberaciones legislativas lo único que hacen es estancar los procesos de aprobación de leyes o en este caso de instrumentos internacionales tan importantes, y me parece que el problema de inseguridad no puede esperar a que las voluntades en la legislatura tengan un consenso y un acuerdo. Entonces me parece que ahí hay una falta de sensibilidad por parte de estos 3 miembros de la Corte Constitucional, que han pretendido entonces que el tema probablemente se quede durmiendo en las gavetas de los legisladores, porque insisto, si es que no hay los votos suficientes, y usted conoce, don Miguel, que hay una bancada política ahí que no iba a poner los votos y que, aunque no nos guste, es la primera mayoría relativa, me refiero al correísmo. Yo me anticiparía a decir que difícilmente esa agrupación política iba a dar luz verde para que se aprueben estos instrumentos internacionales, y parece que hacia allá apuntaban estos jueces, es decir, a que el tema muera en la Asamblea Nacional, a que no hayan los votos para aprobar los instrumentos, y sin esa aprobación, y entiendo que en la Corte eso se conoce, evidentemente el gobierno nacional no podía avanzar en el proceso de ratificación de los instrumentos internacionales. Así que yo insisto, esta posición para mí no es nueva, lo han hecho en otros casos, y evidentemente en esto hay que recordar, yo lamento decirlo, pero si estos jueces están ahí, y me refiero a los 3, a Richard Ortiz, Alexandra Cárdenas y el juez Joel Escudero, es porque alguien los puso. ¿Quién los puso? El propio expresidente Guillermo Lasso, cuando muchos le advertíamos que esto iba a pasar, porque quienes llevamos ya algún tiempo en este tema, en el campo constitucional, en el litigio, quienes hemos tenido alguna posibilidad de dar clase y de vincularnos con otros colegas, y ya hemos conocido de antemano cuál era la posición ideológica de esta gente. Y es una posición, lamentablemente, lo debo decir con mucha pena, contraria a las buenas relaciones y a las buenas ejecutorias de nuestras fuerzas del orden. Así que en ese sentido, para mí, ninguna sorpresa, pero afortunadamente veo que triunfó la sensatez, y eso también hay que resaltar.
2/3 de la Corte no están por esa línea y están por la línea de viabilizar esta clase de acuerdos. De cualquier manera, con la aprobación con el dictamen en los 2 acuerdos, esto permite que al volver al Ejecutivo él pueda implementar en el marco constitucional esta ayuda tanto del control marítimo cuanto del Estatuto de las Fuerzas, doctor Quintana. Sí, sin duda alguna. Es decir, insisto, lo único que la Corte ha dicho en este momento es que en virtud del contenido de ambos instrumentos, de ambos acuerdos internacionales, no se enmarcan dentro de las 8 materias que se establecen en el artículo 419 de la Constitución y que son aquellas que siempre, sí o sí, por disposición de nuestro texto constitucional, requieren aprobación legislativa. La Corte ha entendido que estos 2 acuerdos no están contemplados dentro de estas materias, fundamentalmente el numeral 2, que habla de el establecimiento de alianzas políticas o militares. La Corte entiende que no están dentro de esa causal o de esa materia, y por lo tanto dejan libre el camino para que el presidente de la República pueda ya ratificar. Entiendo yo que el presidente Noboa ratificará, me imagino que algo que costó tanto esfuerzo, porque esto, y también hay que ser muy justos en reconocerlo, es un legado del gobierno del presidente Lasso. Fue trabajo hecho en Cancillería con el liderazgo del presidente Lasso y que hoy está a punto de ver también la luz, y esas cosas hay que reconocerlas, así que esperaré yo que el presidente Noboa ratifique un contenido de estos instrumentos más allá de que no hayan sido trabajados por su canciller y por su equipo jurídico y por el equipo que él haya delegado para llevar adelante este tipo de negociaciones o de acuerdos en el campo internacional. Y es que una situación de Estado, el problema de seguridad es una situación de Estado, y yo entenderé que en los siguientes días o semanas pues conoceremos ya de la publicación en el registro oficial de estos acuerdos, una vez que pasemos el procedimiento de ratificación, que es básicamente que el presidente comunique por la vía diplomática que el Estado ecuatoriano ratifique el contenido de estos instrumentos que ya fueron previamente negociados, y sobre la base de eso pues los podamos empezar a implementar. Es decir, encontraría, don Miguel, una contradicción entre lo que estamos viendo en estos días y estas semanas, que es una apertura total para recibir, como no podía ser de otra manera, la ayuda de Estados Unidos, y luego no haya una ratificación de estos instrumentos que son tan importantes para también dar un marco de seguridad y certeza jurídica de cómo se va a llevar adelante este tipo de cooperación o de colaboración en actividades de Fuerzas Armadas y también en los controles marítimos por estas actividades ilícitas, que son básicamente aquellas que están ligadas, como todos sabemos, al narcotráfico. De acuerdo con los acuerdos, perdón la redundancia, doctor Quintana, esto se facilita la presencia de militares y de ejecutivos del gobierno de Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Como dice la Constitución, y eso se incluyó, hemos abordado con usted en otras ocasiones, el artículo 5, no puede haber bases extranjeras aquí en territorio ecuatoriano, pero sí la presencia temporal que pudieras estar en Manta o en cualquier base para actuar de acuerdo con los convenios, doctor Quintana. Efectivamente, y a mí me parece que se le ha dado por parte de cierto sector una interpretación incorrecta al artículo 5 de la Constitución. Desde mi punto de vista, ojalá en algún momento, realmente siguiendo los cauces procedimentales que corresponden, dejemos sin efecto, deroguemos este artículo 5, que fue francamente una tara ideológica de ya sabemos quién, ¿no es cierto? Alguien que llegó al poder en 2007 y creyó que sobre la base del argumento infantil de la soberanía, uno podía negarse como Estado a recibir cooperación de países tan importantes en el campo internacional como es Estados Unidos, que siempre ha sido un aliado en esta materia a favor nuestro y a favor de otros países vecinos, ¿no es cierto? En medio de eso se incluye este artículo 5, pero a la larga, ¿qué establece el artículo 5? El artículo 5 lo único que prohíbe es el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. ¿Qué quiere decir eso? Que no podríamos implementar un campamento, un cuartel, una base de carácter militar, en este caso, por ejemplo,
que pertenezca a los Estados Unidos, porque eso está prohibido por la Constitución. Pero eso desde ningún punto de vista, como cree la bancada correísta o creen otros, eso impide que el gobierno nacional, finalmente el presidente de la República, que es el encargado de la seguridad interna, de la conducción de la política internacional, no pueda receptar o recibir ayuda o colaboración o cooperación por parte, en este caso, de Estados Unidos. Eso no impide la presencia de personal militar estadounidense en territorio ecuatoriano, eso no impide que nos apoyen con tecnología, eso no impide que nos apoyen eventualmente con armamento, eso no impide fundamentalmente que nos apoyen con asesoría, que nos apoyen con una guía, que nos apoyen con entrenamiento, con capacitación, para llevar adelante las operaciones militares que hoy al menos están enmarcadas además en el contexto del decreto ejecutivo 111. Además, estos acuerdos se vuelven mucho más importantes en el contexto de este decreto ejecutivo porque al día de hoy Ecuador atraviesa un conflicto armado interno. Y en esas condiciones la colaboración, la cooperación de otras naciones en esta clase de conflictos es fundamental. Así que sí, don Miguel, fundamentalmente, al menos yo me refiero al segundo acuerdo que tiene que ver con las operaciones marítimas para combatir el crimen organizado transnacional. Ese es un acuerdo fundamental y a la luz de ese acuerdo sí se podría permitir la presencia de militares extranjeros que ayuden a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Fuerza Naval fundamentalmente, al control y al combate de este tipo de actividades ilícitas. Y eso tendría cobertura constitucional. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención a la revista de Opinión Democracia, al jurista y constitucionalista doctor Ismael Quintana. Muy amable. Un abrazo, don Miguel. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:46 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad con el general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe policial, ex director antinarcóticos. ¿Qué hacer con la droga incautada que sigue haciendo el Estado ecuatoriano? Ya despejamos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.